Gracias, Padre Santo, por tu bendición, Señor. Gracias porque nos cuidas, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque quieres tener una relación con nosotros, Señor, que podamos crecer acompañados por ti, Señor, que podamos avanzar, que podamos evolucionar, Señor, siendo mejores personas, pareciéndonos cada vez más a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no eres un Padre pasivo, sino eres un Padre activo que busca y lucha y tiene una intención especial en tener una relación con nosotros, Señor. Porque no fuimos nosotros los que te buscamos a ti, Señor, sino fuiste tú, Señor, el que dio el primer paso, Señor, el que caminó hacia nosotros. eh, y es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que hoy estamos reunidos aquí, Señor, que hoy conocemos lo que conocemos, que aprendemos lo que aprendemos, Señor, porque has querido bendecirnos, Señor, has querido que crezcamos, Señor, has querido estar con nosotros, Señor. A ti la honra y gloria, Señor, y te pido que nos lleves siempre por el buen camino de la fe, Señor, que no nos alejamos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que la enseñanza esté guiada, Señor, por tu palabra siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos lleve siempre por el buen camino de la fe, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Porque sabemos que no eres un invitado especial en en este estudio, sino eres el anfitrión de este estudio, Señor. Porque tú lo diseñaste, tú lo hiciste, tú lo creaste, Señor. Tú nos reuniste, Señor, y ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por todas las bendiciones que tenemos, Señor, por todas las cosas, Señor, que hemos visto moviéndose a favor nuestro, Señor, y porque sabemos que somos hijos especiales tuyos, Señor, que tienes un cuidado especial por nosotros, Señor, y que nos bendices siempre. Te pongo este estudio en tus manos, Señor, para que te manifiestes con gloria y poder, Señor, y que podamos crecer al conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Bendito sea, Señor. Listo. La semana pasada estuvimos leyendo el primer estudio sobre el liderazgo de Nehemías. Eh, Nehemías es un libro bastante pequeñito y entonces quería que en estas 2 semanas de estudio que vamos a estar leyendo Nehemías, poder hacer este estudio sobre el liderazgo, que es una de las cosas más actuales que se ve y que se habla a nivel general en el mundo, y que es un tema que nos reúne y que está en la mesa en este momento como sociedad. Creo que esos son el tipo de temas sobre los cuales tenemos que crecer más, sobre los cuales tenemos que aprender más, porque podemos tener más influencia, podemos hablar más de temas cercanos con la gente y a final de cuentas poder llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque hay que tener claro que todas estas enseñanzas, todo lo que vemos que el mundo toma, primero vinieron de la palabra de Dios, porque ahí es el fuente de toda sabiduría, y ahí es la fuente de toda sabiduría. Y si entendemos eh, qué es lo que hace Dios en la vida de todos nosotros, y qué es lo que hace Dios para, para el mundo, podemos entender más claramente cómo podemos crecer en el conocimiento de Cristo, cómo podemos crecer y traer bendición a la tierra, ¿verdad? Entonces creo que es importante entender todo lo que Dios hace y cómo es que Dios lo ha hecho para entender la parte bíblica detrás de todas las enseñanzas que el mundo nos da y tener eh, tener la discreción o el discernimiento para, eh, para ver qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios, ¿verdad? Para saber cómo es que entra a jugar en el, en la paleta de todo lo que vemos estas enseñanzas y poder descartar enseñanzas que nos vienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted logra que los principios bíblicos se apliquen a las diferentes situaciones del mundo, podemos entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, ¿verdad? Usando los principios bíblicos, porque recordemos que cuando Dios hizo el universo y ordenó todas las cosas, eh, no fue como que las metió todas dentro de un libro y lo puso con versículos y que después nos los presentó a nosotros y solo ahí es
donde encontramos sabiduría. La tierra, la naturaleza, tiene sabiduría en ella misma y es fuente para nosotros de estudio y de análisis. Pero Dios como que puso todos los principios bíblicos dentro de la Biblia y nos lo presentó a nosotros de una manera que nosotros podamos sacarlos más fácilmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esa es la única fuente de sabiduría, que no quiere decir que esa es la única fuente en donde nosotros podemos tener referencias para acercarnos al mundo. Pero sí es una fuente de comparación para saber, ok, esto es un principio bíblico y esto otro no. Y poder sacar y descartar de dónde vienen las cosas de Dios, ¿verdad? Eh, y por dónde anda la enseñanza que el mundo nos da versus la enseñanza bíblica. Sobre el tema de liderazgo, creo que Nehemías es un referente a nivel bíblico y entonces lo traje como ejemplo para poder tocar sobre temas de liderazgo que me parece que es muy importante que todos crezcamos y nos conozcamos, ¿verdad? Empezar un poco a entender el libro de Nehemías y ahora que lo estamos terminando de leer, nos ayuda a entender un poco también lo que nos toca a nosotros como personas, nos toca a nosotros como cristianos y nos toca a nosotros como líderes. Entonces, don Álvaro, si quieren, no mentira, ahora le pongo a leer un versículo bíblico, pero entender que el libro de Nehemías se ubica en un momento histórico importante donde Jerusalén estaba destruida, la gente estaba desmoralizada, eh, ya Esdras había empezado a construir la iglesia y Nehemías entra como a Jerusalén después de que estaba afuera. Él había sido parte del exilio y todavía no había vuelto, pero se entera de que Jerusalén está destruida y el corazón de él se, 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 se consterna y se preocupa por qué es lo que había estado pasando en el pueblo de Israel. Entonces decide ir a construir los muros y a, a, a buscar lo que el pueblo estaba necesitando en ese momento. El liderazgo en Nehemías se vuelve muy importante porque primero que nada está en total relación con Dios. Cuando nosotros eh, empezamos a buscar cuáles son las características que es nuestro diseño perfecto, hacemos un proceso introspectivo y encontramos nuestro propósito y empezamos a caminar en nuestro propósito bajo la guía y bajo la relación que tenemos con Dios, empezamos a caminar en un liderazgo bíblico y empezamos a caminar en nuestro propósito y en lo que Dios quiere con nosotros y empezamos a confabularnos en hacer la obra de Dios. Y entonces, importarle lo que a Dios le importa es lo que un líder hace y empezamos a caminar de acuerdo a la tarea específica que Dios nos puso y empezamos a generar el liderazgo necesario para hacer las cosas que se necesitan en este mundo, para transformar este mundo y volverlo un mundo de acuerdo a la bendición y la voluntad de Dios. Yo creo que los cristianos tenemos que asumir esa posición de liderazgo porque tenemos la guía y la sabiduría de Dios y también tenemos que tener ese corazón dispuesto a movernos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Y esas son las dos herramientas necesarias para que un líder empiece a influenciar y a transformar el mundo, que es lo que Dios nos mandó a todos nosotros como cristianos. Entonces el liderazgo es un punto necesario para poder crecer y para poder aprender de las cosas que Dios nos hace, ¿ok? Las cosas que Dios nos pide. Entonces, ahora sí, don Álvaro, Proverbios 28:2. Está bien. Proverbios 28:2. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Entonces, definitivamente, el que nosotros asumamos nuestra posición va a hacer que podamos traer un beneficio, no solo para los cristianos, sino para el mundo completo.
El liderazgo es una herramienta creada por Dios para poder influenciar positivamente o negativamente hacia las cosas que Dios quiere que hagamos y llevar a la sociedad hacia donde Dios quiere que hagamos. Recuérdense que traer el reino de los cielos aquí en la tierra es que la gente haga las cosas que Dios quiere que se haga, que el reino de los cielos reine verdaderamente y que Dios esté haciendo su voluntad aquí en la tierra, que no generalmente pasa, ¿verdad? Entonces, este proverbio me gustó mucho para darle la introducción al tema de Nehemías en el liderazgo. Y por otro lado, el mundo eh, ha considerado cosas importantes sobre el liderazgo y un autor cristiano de mucho renombre, don John Maxwell, formuló un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Casi que lo pone como esas leyes que no importa la sociedad en la que estemos, no importa el momento en el que estemos, no importa lo que se está haciendo, son leyes que van a traer transformación a las personas y al mundo. Y don John Maxwell es muy habilidoso en meter los temas bíblicos dentro de sus enseñanzas, dentro de sus charlas, y cuando usted compara lo que está escribiendo versus la verdad bíblica, se da uno cuenta que ahí hay gato encerrado, que no es tan inocente lo que escribe don John Maxwell, sino que tiene una alta dosis de cristianismo, una alta dosis de verdades bíblicas, una alta dosis de evangelización dentro de lo que se hace ahí en los libros, ¿verdad? Y entonces son material que es muy sano que estemos leyendo siempre. Eh, eh, Poniéndolo a la luz de la palabra, que es donde nosotros sabemos que ahí está la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, poder hacer esa comparación es sumamente importante. Esas 21 leyes irrefutables de liderazgo eh, eh, son las leyes o son elementos o características que todos los líderes debemos de tener que nos ayudan a hacer el trabajo de liderazgo o llevar la influencia en cualquier lugar en el que estemos. Y no importa la edad, no importa el género, no importa el lugar en que estamos siendo de influencia, no importa si estamos en un monte de influencia de la iglesia o el monte de influencia del gobierno, no importa si estamos transformando la sociedad o solo estamos transformando nuestra casa, son leyes que tenemos que aplicarlas todas, ¿verdad? Son 21 leyes y me pareció muy largo hacerlo sobre 21 leyes. Entonces, saqué 6 leyes importantes que nos ayudan a entender un poco la dinámica de sacar el concepto que está en el libro, entender cómo un personaje, en este caso Nehemías, empieza a aplicar este tipo de leyes y después el respaldo de los versículos bíblicos para entender y como una parte, como casi un ejercicio para poder entender o para poder aplicar una enseñanza sobre un libro que no es cristiano en el sentido de que no es un libro que habla sobre la Biblia o sobre Jesús o sobre los personajes bíblicos, sino que es un libro que habla más sobre el mundo, pero como les digo, tiene una alta dosis de verdades bíblicas. Entonces, como dinámica nos ayuda a entender ese proceso que estamos haciendo. La semana pasada vimos estas primeras 3 leyes, la ley de la influencia, la ley de la conexión y la ley de la reproducción, y me parecieron que fueron leyes importantes que aprendiéramos la semana pasada porque nos empiezan a sembrar, poner el plato sobre lo que es las verdades bíblicas del liderazgo y nos quedan para esta semana estas otras 3 leyes. La ley de la reproducción y la ley de la herencia me parece que son sumamente importantes y son cosas que el Señor me ha puesto específicamente que hablemos. Entonces, voy a tomar un poquito más de tiempo sobre la ley de la herencia. Eh, y tengo que serles sinceros, no sé por qué Dios me ha pedido que sea tan específico sobre estas leyes, la de reproducción y la de la herencia.
las dejé para el final en ambos estudios. Si no recuerdan el estudio, ahí está la grabación de la semana pasada para poder recapitular un poco sobre lo que vimos la semana pasada. Pero entonces vamos a ver la ley de la prioridad, la ley de la oportunidad y la ley de la herencia, ¿verdad? Entonces, la ley de las prioridades. Creo que es importante entender eh, que, cuál es nuestra misión, qué es lo que hacemos y caminar hacia eso. Porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas situaciones que solucionar y no vamos a ser nosotros los que solucionemos todas las cosas. Lo que dice el libro dice que no todas las actividades que se realizan en una empresa son igualmente eh, prioritarias en un momento dado. El líder debe jerarquizar las tareas y completar en función de su relevancia para el proyecto. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían todavía muchas personas que estaban endemoniadas, muchas personas que estaban enfermas, muchas personas que necesitaban milagros. Eh, y tal vez mucha gente dice, pero ¿por qué Jesús no me cumplió mi milagrito? ¿Por qué a la vecina sí le cumplió el milagro y a mí no? Y yo estaba esperando que la próxima semana poder reunirme con él y me hubiera cumplido mi milagro. Y Jesús seguramente lo hubiera hecho. Pero Jesús sabía que él venía eh, a hacer una obra que era más importante que cualquier otra, que era la de morir por nosotros. Esa era su misión, ese era lo que él tenía que hacer. Y si él no priorizaba y que su ministerio durara 3 años, debiera pasar toda la vida sanando, cuidando, llevando paz a un montón de gente y no hubiera hecho lo que era su propósito, que era morir por nosotros. ¿Verdad? Entonces, a veces suena muy duro cuando una persona ciega diga, es que Jesús no me hizo mi milagrito y ahí andaba crucificándose y muriendo por nosotros. ¿Y yo? ¿Y dónde estoy yo? ¿Verdad? Y así a los líderes les pasa muchas veces, ¿verdad? Que se sienten responsables de todas las actividades de la empresa o de la organización en la que se está y cuesta jerarquizar, ¿verdad? Y siempre es importante entender las cosas importantes, entender para qué estamos aquí y priorizar, porque no somos los salvadores del mundo, no somos los que vamos a lograr hacer todo por el mundo. Por eso, de hecho, la palabra de Dios más bien nos impulsa a agremiarnos, a buscar gente, a buscar ayuda, a no ser los que vamos solos por el mundo, sino congregarnos, reunirnos, buscarnos, hacer actividades en conjunto para lograr cumplir todos los propósitos que Dios tiene para nosotros, como iglesia, no como persona específica. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo salvar el mundo, don Álvaro no puede salvar el mundo, pero si con mis cosas, con los que hace don Álvaro, con los que hace Teo, con los que hace Caro, con los que hace Aníbal, con los que hace Kenia, todos poco a poco vamos cumpliendo nuestro propósito y entonces sí podemos lograr hacer una transformación importante. Priorizar y prioridades a veces empiezan a tocar susceptibilidades. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías priorizó especialmente con respecto a la gente y priorizar y poner líderes en actividades específicas son las que Nehemías hizo para llevar su función y llevar su propósito. Nehemías sabía que él solito no podía reconstruir el muro, que él necesitaba albañiles que sí supieran de la labor, pero que también necesitaba contadores, también necesitaba ingenieros, también necesitaba gente que estaba bien en el lugar en el que está, en el trabajo con el que está haciendo, ¿verdad? Y no podemos poner a una persona a hacer una cosa a la que no es buena hacerla, ¿verdad? La ley hay una ley que dice el inútil permanente, que es que funciona mucho o que pasa mucho en las empresas, que es que una persona empieza a trabajar en una cosa, empieza a ser muy bueno en su trabajo, entonces el jefe lo promueve y entonces lo pone a hacer otro tipo de actividades. En el que es muy bueno y entonces empieza a escollar y entonces lo promueven.
Y así sucesivamente hasta que llega a un lugar en donde no es bueno hacer las cosas y ahí se queda el resto de su vida. Entonces tenemos a personas que no están bien ubicadas, que no saben el trabajo que tienen que hacer, pero como no son buenos, entonces no los promovemos. En cambio, tenemos gente que sí era muy buena haciendo el trabajo que estaba haciendo y los quitamos de hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado como líderes de saber cuál es el trabajo que es bueno una persona y impulsarla para que se quede haciendo ese trabajo ahí, ¿verdad? Y con respecto a las prioridades, creo que tenemos que tener bien claro lo que la palabra de Dios dice al respecto. Entonces, Teito, si querés leer Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo que cuando hablamos de prioridades tenemos que pensar en diferentes capas y diferentes cosas que son importantes, ¿verdad? Siempre tenemos que poner a Dios encima de todas las cosas y a Dios encima de las actividades que nosotros hacemos y el fin último para el que hacemos todas las cosas. Pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí voy a ponerme un poco más eh, eh, crítico de la sociedad y de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Mucha gente ha entendido que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es amar las cosas de la gente de Dios. Y no, es amar a Dios. Y ahí hay una diferencia importante. Amar las cosas de Dios, que sí son igual de importantes, que puede ser la palabra de Dios, que puede ser la iglesia, que puede ser la organización, que puede ser un ministerio, que puede ser la familia, que puede ser un montón de cosas, podrían ponerse y pensar nosotros que estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo aquí. Y entonces el ejemplo, por ejemplo, con la iglesia. La gente dice, no, es que si usted no va a la iglesia, si usted no sirve en la iglesia, si usted no hace las cosas de la iglesia, usted está rompiendo ese mandamiento, porque lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón. Y uno ve gente que en su afán de amar a Dios con todo su corazón, se mete dentro de la organización y le da prioridad a esa organización sobre todas las cosas. Y muchas familias se han visto eh, con problemas serios porque uno de los cónyuges se metió a la iglesia y ya la familia perdió a su esposa o perdió al esposo o perdió a la mamá, perdió al papá porque están metidos dentro de la iglesia queriendo agradar a Dios. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa es amar a Dios y poner a Dios sobre todas las cosas y otra cosa es priorizar la iglesia sobre todas las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en no perdernos en eso. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón? Es tener una relación con Dios, es buscarlo a Él, es estar buscando conocerlo, buscando espacios para conocerlo a Él. Entonces, por ejemplo, ahora que el Señor me estaba hablando mucho sobre el estudio bíblico, este estudio bíblico, y hoy en la tarde estaba pensando en eso, y yo decía, bueno, es capaz que nadie se va a conectar. Y yo dije, bueno, pues si no se pueden conectar, tampoco es gran cosa, ¿verdad? Porque amar a Dios con todo tu corazón no quiere decir nunca faltar al estudio bíblico los lunes. Si hay una actividad familiar, si hay una situación específica a la que quieren priorizar sobre el estudio bíblico, te está perfecto, ¿verdad? No hay problema. Y más si tenemos una grabación en la que ustedes pueden verla después. Pero mucha gente dice, híjole, es que tenía una actividad familiar, pero no, yo soy fiel a lo que Dios me pidió, entonces no voy a faltar al estudio bíblico. Y uno dice, no, para nada. Si hay un día que ustedes no pueden por alguna situación específica, tampoco es que es pecado faltar el estudio bíblico. Tampoco es pecado faltar a alguna actividad de la iglesia. Tampoco es pecado faltar a una situación o a un ministerio en el que estamos ahí. Lo importante es amar a Dios y sobre eso priorizar el resto de cosas con respecto a lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y como líderes tenemos que olfatear esta diferencia. Cuando estoy
amando a Dios y cuándo estoy amando las cosas de Dios, que son perfectamente diferentes. Y con respecto a las prioridades, aquí tengo un versículo, Santiago, me parece a mí que es de los libros de la Biblia como más aterrizados que hay. Y me encantó este versículo ahí. Caro, si quieres leer Santiago 2, del 15 al 18. Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas intenciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es un versículo que me parece súper aterrizado. Vea, no puede ser posible que haya personas en necesidad y uno como cristiano diga, bueno, que Dios lo acompañe. No puede ser posible que una persona esté pasando por una situación difícil y que su corazón no se mueva hacia las cosas de Dios. No puede ser posible que valoremos más una organización que una persona, ¿verdad? Nosotros nos tocó durante un tiempo estar muy metidos dentro de las cosas de la iglesia, y me acuerdo una vez que estábamos ahí como a la hora del almuerzo hablando con varias gente, y en eso llama el oficial de seguridad que estaba allá afuera, y dice, mire, yo sé que están en hora de almuerzo, pero hay una mucha señora aquí que está pasando por una situación muy difícil, ella está llorando, y está pidiendo a ver si puede hablar con alguien. Y entonces la secretaria dice, no, dígale que estamos en hora de almuerzo, que llegue hasta a la 1 de la tarde. Y Kenny y yo nos quedamos como, ¿cómo? Pero estamos mal. No puede ser posible que, no, estoy en mi hora de almuerzo, entonces no puedo atender a las personas. Uno, nosotros nos tocaba ir una vez por semana y entonces no era el día a día de nosotros, y yo estoy seguro que si usted no pone reglas en un trabajo como cualquier otro, va a haber problemas. Pero Kenny y yo nos sentimos como no puede ser posible que esta persona no se le atienda, porque era una persona que, según el oficial, estaba pasando por una situación muy difícil. Y Kenia la recibió, habló con ella, le dio consejería, y no importa que era la hora del almuerzo. Este, pero yo creo que muchas veces a nosotros como cristianos nos pasan ese tipo de cosas y valoramos más la organización, o valoramos más la actividad antes que a las personas, ¿verdad? Y creo que lo más importante, y Cristo no vino por una organización, Cristo no vino a salvar una iglesia, Cristo no vino a salvar un ente etéreo, Cristo vino por personas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en personas que tienen necesidad, personas que necesitan y que ocupan que nosotros las acerquemos a Cristo. Entonces, ¿cuáles serán esas buenas acciones que necesitamos hacer? No basta con estar en un estudio bíblico, aprender bastante de la palabra de Dios, crecer en el conocimiento, y no ponerlo en práctica. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Y priorizar como cristianos es saber la importancia que es el mostrar la fe para la gente, y mostrar la fe para que la gente se acerque a Cristo y camine de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, el líder sabe priorizar porque sabe y está en constante relación con Dios. Y al igual que Nehemías, nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? La ley de la oportunidad. Y creo que esto es importante. Me acuerdo una vez que estaba hablando con mi papá. Mi papá no es, él siempre se ha acercado mucho a Dios y siempre ha buscado mucho de Dios, pero estaba pasando por un momento en donde no estaba leyendo tanto la Biblia, no estaba aprendiendo tanto, y él ha sido siempre muy, muy estudioso, ¿verdad? Y yo siempre le pedí a Dios la posibilidad de poder hablar con él sobre la Biblia y sobre
enseñanzas que le dan ahí, o sea, que había ahí en la palabra de Dios. Y llegó un momento en donde donde papi me hace una pregunta y casi que oí a Dios que me dice, ahí está su oportunidad, dele duro y sepa que usted está preparado para hacer lo que necesita hacer, ¿verdad? Y entonces, como todo buen cristiano, me quedé callado y no dije nada. Y después dije, ¿cómo puede ser posible? Si estaba ahí la oportunidad para poder, y que yo estaba orando tanto tiempo para poder hablar de las cosas importantes que necesitaba yo hablar con papi. Y perdí esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, después yo decía como Dios, como yo veía a Dios como diciendo, de muchacho, pero la tenía ahí picando en el área y lo único que necesitaba era darle una patada para poder, meter ese gol. Pero no lo hice. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad para poder hablar con él en otro momento y para poder, eh, conversar sobre temas que a mí me parece que son muy importantes para la vida de él y para la vida de todos, ¿verdad? Ahora mi papá está muy metido dentro de la iglesia, trabaja montones y está llevando mucha gente al conocimiento de la palabra de Dios y ya está pensionado, entonces disfruta hacer enseñanzas y estudios bíblicos y a cada rato me llama porque necesito hacer una presentación en PowerPoint de un curso que está dando los sábados y entonces que yo le ayude con hacer el curso. Y es muy bonito porque puede uno conversar y tocar algunos temas importantes. Pero creo que como líderes tenemos que valorar las oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? No hay casualidades. Definitivamente, cuando Dios nos abre puertas, los líderes estamos obligados a aprovechar esas oportunidades que están ahí. Perder esa oportunidad tal vez no pueda, no suceda otra vez. Y a veces uno no tiene el panorama completo, pero yo muchas veces siento como que Dios quiere utilizarnos a nosotros, no porque Él necesite de nosotros, sino porque quiere de alguna manera que nosotros participemos en el trabajo que Él hace aquí. Pero si no somos nosotros, van a ser otros, ¿verdad? Los que valoren esa oportunidad. Pero nosotros como líderes tenemos que tomar la decisión correcta y hacer las cosas que son necesarias. Y entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver esas oportunidades y para actuar en ellas, para no dejar pasar la oportunidad y para que esa persona que está necesitando escuchar lo que nosotros ocupábamos hacer, reciba la bendición que están necesitando. El caso de Nehemías es impresionante, ¿verdad? Si nos vamos al inicio de la palabra, del libro de Nehemías, Nehemías recibe una gente que mandaba de paso y les pregunta, que eran judíos, les pregunta, bueno, ¿cómo está Jerusalén? Y Jerusalén, bueno, y estos judíos le cuentan lo destrozaba que está Jerusalén, lo desmoralizada que está la gente, y él se pone en una actitud totalmente de luto, de tristeza y empieza a orar y a pedirle a Dios que le dé guía para ver qué puede hacer él al respecto. Meses después, el rey persa Artajerjes le pregunta, bueno, Nehemías trabajaba ahí en el palacio, y le pregunta, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo veo tan triste? Y le dice, ¿puedo comentarle qué es lo que me está pasando? Sí, claro, pregúnteme. Porque el rey tenía ciertos límites o ciertas situaciones con sus súbditos y especialmente con los que no eran persas, sino que Nehemías era judío y estaba trabajando en el templo simplemente porque el rey Artajerjes era muy para gente. Pero entonces le pregunta, bueno, ¿qué le pasa? Y Nehemías le dice, es que pasó esto y esto y esto, ¿verdad? Y llegaron unos amigos y me contaron que Jerusalén está destruida. Y Artajerjes le dice, ¿y qué ocupa?
Y es impresionante porque la Biblia dice que Nehemías le dijo, ocupo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y Artajerjes le dijo, vaya, dele. Y él en cuestión de semanas estaba camino a Jerusalén con todo lo que él necesitaba. Y no fue que se le ocurrió así en la mente, sino cuando empezamos a leer el libro vemos que Nehemías había entendido que Dios le había dado la revelación, lo importante que tenía él para el permiso del rey, por ejemplo, para que pudiera cruzar cuando fuera camino a Jerusalén, todos los reinos que los persas habían agarrado o que habían tomado control. Entonces no era solo que él ocupaba materiales para construir el muro, sino que también ocupaba un salvoconducto para poder llegar hasta Jerusalén sin problemas, ¿verdad? Él se había sentado a pensar. Él dijo, mire, yo no sé qué va a pasar, pero si en algún momento el rey persa me pregunta a mí qué es lo que me pasa, yo tengo que estar listo, yo tengo que estar preparado. Yo no voy a desaprovechar esa oportunidad porque es capaz que nunca ocurre. Y entonces él estaba totalmente preparado para que cuando llegara la oportunidad, si existía o no, porque era casi que imposible que el rey Artajerjes le preguntara a él por una situación personal que estaba pasando Nehemías, no era lo típico, pero Nehemías estaba preparado para lo imposible. Él le tocaba hacer una parte que era ponerle la lista de peticiones para lo que él ocupaba hacer, pero no sabía si Dios iba a hacer su parte, que era que el rey Artajerjes le preguntara a él qué es lo que le estaba pasando. Pero él, cuando vio esa situación, ya estaba listo, preparado y no perdió la oportunidad. Creo que es eso, las cosas que un buen líder hace. Sabe que, ok, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? Estoy en una oración, por ejemplo, y tengo una petición de oración ok, a Dios le toca hacer la parte imposible. Bueno, pero a mí me toca hacer la parte posible. ¿Estoy preparado para hacerla? ¿Estoy esperando que Dios haga su parte imposible? ¿O Dios está esperando más bien a que yo haga mi parte posible? Y Él está esperando para que los demás hagan la parte posible y para que Él camine y haga la parte imposible, ¿verdad? Creo que cuando empezamos a trabajar en nuestro propósito, tenemos que estar listos, porque en cualquier momento Dios nos abre esa puerta y estamos listos nosotros para entrar, tenemos todas las condiciones que necesitamos para entrar a eso, ¿verdad? Entonces, Aníbal, no sé si puedes leer ahí Gálatas 6:10. O Kenita, si quieres leer. Aló, Ok, Aníbal, sí. perdón. Sí puedes. Sí, Ok. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Eso es un momento importante, ¿verdad? Porque aquí Gálatas están juntando lo que es priorizar y aprovechar la oportunidad. O sea, siempre que tengamos la oportunidad, siempre que dependa de nosotros que hagamos algo, estemos listos para hacer el bien. Preparémonos para hacer el bien y especialmente a la familia de la fe. Especialmente sembrar semilla en donde sabemos que va a ser fértil, ¿verdad? Creo que eso es una enseñanza que yo vi sobre ese versículo. A Dios no le gusta desperdiciar semillas, a nosotros tampoco nos debería gustar desperdiciar semillas. Entonces, si vamos a hacer algo bueno, pensemos primero en la familia de la fe para poder llevar esa oportunidad que se está necesitando. Kenita, si puedes leer ahí 2 Corintios 6:1. No sé si estás por ahí para poder leerlo. Ok, don Álvaro, si quieren leer ahí 2 Corintios 6:1. Ok. ¿Me oye? Sí, lo oigo bien. Ok. 2 Corintios 6:1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Sobre el tema de la oportunidad, lo que me ponía el Señor es que, ok, nosotros
andábamos en nuestro mundo, andábamos haciendo nuestras cosas, y Dios decide por su misericordia sacarnos a nosotros, ayudarnos y darnos el regalo de la salvación. Y junto con el regalo de la salvación viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quita un velo sobre nuestros ojos y Dios empieza a revelarnos un montón de cosas sobre el conocimiento bíblico, sobre la bendición, sobre un montón de cosas que hemos estado estudiando. Y en ese quitarnos el velo nos llena de sabiduría que no es para nosotros, que no es para que nos la guardemos, que no es para que nos la dejemos, sino es para bendecir a este mundo. Es para traer salvación a la gente. Y no perdamos la oportunidad que tenemos de traerle la bendición a la gente. Al final de cuentas, el liderazgo tiene mucho de evangelización y saber cómo hacerlo, ¿verdad? A veces, a mí, cuando estaba en la U, me tocaba viajar mucho en bus y yo veía a ese montón de predicadores en los parques, que yo digo, bueno, si nadie lo está haciendo, que lo haga alguien, pero yo me cuestionaba qué tan eficientes son este tipo de personas en llevar a la gente al conocimiento de Dios. Pero por eso tenemos que ser astutos como serpientes para evangelizar a la gente, para llevarle el mensaje efectivo de Dios a la gente que lo está necesitando. Entonces, no perder la oportunidad para llevar ese mensaje que Dios nos ha dado, nos ayuda a prepararnos para que cuando esa persona nos haga la pregunta que hemos estado orando que nos haga, saber qué decir y cómo responderla, ¿verdad? Creo que es importante esa parte para poder hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La última ley que creo que es importante estudiar es la ley de la herencia. Y como les decía, esta ley es una de las cosas en las que Dios me ha puesto a pensar desde hace muchos meses sobre los personajes bíblicos, la palabra de Dios y cómo es algo que pocos personajes bíblicos lograron hacer. La semana pasada terminamos con la ley de la reproducción y hablamos un poco sobre Moisés, que Moisés es de los pocos personajes bíblicos que lograron tener un proceso de sucesión. Y creo que es importante nosotros como líderes, nosotros como cristianos, saber que no podemos llegar nosotros y cumplir todo el propósito que tiene Dios para nuestra vida, sino tenemos que aliarnos con las nuevas generaciones que pueden ayudarnos a cumplir propósito, ¿verdad? Y hay un libro muy bueno de Miles Monroe que es sobre la visión de la sabiduría y del poder, que lo que dice es que usted tiene que aliarse con gente que tiene una visión parecida a la suya para poder lograr hacer mucho más cosas y es parte de la reproducción. Pero la herencia tiene mucho que ver con qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Entender que nosotros vamos a llegar hasta cierto punto y que nuestra vida se va a acabar, primero que nada nos pone en perspectiva en que lo que nosotros hacemos es un proceso pequeñito que puede impactar grandemente a las generaciones, pero que es un proceso pequeñito en donde nosotros no vamos a poder ser eternos, no vamos a poder lograr todas las cosas, ¿verdad? Entonces, un buen líder es contado en qué pasa después de que no está. La valoración definitiva de su trabajo llegará cuando ya no forme parte de esa organización. ¿Qué pasa cuando nosotros dejemos este mundo? Estamos dejando legado, estamos dejando herencia, primeramente a nuestros hijos, a nuestra familia, después a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares donde estamos haciendo influencia,
¿Qué pasa cuando nosotros no estemos? Eh, Cuando dejemos nuestro trabajo para buscar otro trabajo, bueno, la oficina antigua, ¿qué va a hablar de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando aquí? ¿Cuál es el cambio que logramos hacer? ¿Verdad? Y si las cosas antes de Esteban y después de Esteban se mantienen igual, el liderazgo fue una pérdida de tiempo, porque no hubo influencia, no hubo impacto, no hubo transformación. Y gracias a Dios tenemos el mejor ejemplo, que agarró el tiempo del mundo y la gente dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ese sí es un, una verdadera herencia y un impacto en este mundo, ¿verdad? Jesucristo hizo un impacto en este mundo que hasta los que no creen en Él dicen que estamos en el año 2024, después de Cristo. Y aunque le han querido quitar el nombre y cambiar las siglas, al final de cuentas tenemos que entender que nuestra vida y nuestra historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Bueno, en nuestra oficina será igual, antes de Carolina y después de Carolina, antes de Teo y después de Teo, ¿verdad? Debemos de pensar en esa herencia que estamos dejando y como líderes cristianos tenemos que hacerlo, ¿verdad? El legado que dejó Nehemías es impresionante y aunque ese muro fue destruido otra vez más, lo que le queda a la cultura judía de su ciudad es lo que Nehemías construyó, que es un pedacito del muro. Aunque Nehemías logró reconstruir todo el muro y en la reconstrucción del muro cuidar los corazones del pueblo judío, su herencia o su legado está en lo único que tienen los judíos en este momento de su esplendor, que es una partecita de su muro, ¿verdad? Entonces, después de Nehemías es que podemos hablar de un muro reconstruido, de una ciudad protegida y de un pueblo que al final de cuentas, creo yo, aprendió su lección y logró ser la cuna cultural de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Teito, si quieres lees ahí Juan 16 del 7 al 11. Voy. Vaya, vaya. Eh, en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Eh, la mejor enseñanza sobre este tema que podemos recibir en la palabra de Dios es de parte de Jesucristo, ¿verdad? Jesús sabía que él le tocaba hacer algo aquí en este mundo, algo importante, algo trascendental en la historia, pero que era importante que él la hiciera y se fuera. Porque el trabajo más importante, lo que él buscaba en toda su misión era que el Espíritu Santo viniera a este mundo, ¿verdad? Entendamos, si con el pecado de Adán entró el pecado al mundo, entonces Dios tuvo que hacerse a un lado y sacar a la gente, a las personas de su reino, porque si no iba a venir la muerte, iba a matar a toda la creación, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios se tiene que hacer un lado para poder, para proteger a las personas, ¿verdad? Cuando Jesús hace su obra, muere por nuestros pecados, entonces Él trae la salvación a este mundo, ¿verdad? Y entonces ya Dios se puede relacionar con el ser humano de nuevo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, al final de cuentas, la obra de Cristo en la cruz lo que buscaba era que el Espíritu Santo viniera aquí, que Dios tuviera una relación tú a tú con nosotros, que no ocupáramos mediadores, que no ocupáramos instituciones, que no ocupáramos ritos
para poder relacionarnos con Dios. Si no, ahí está, aquí está en nuestro corazón. Y ahí podemos hablar con Él y ahí Él va a hablar con nosotros. Y entonces Jesús sabía que Él podía hacer algunas cosas, pero no lo podía hacer todo. Que Él ocupaba irse, dejar todo lo que Él le tocaba hacer y, e irse para que el Espíritu Santo venga. El verdadero líder sabe cuál es su trabajo, qué es sus funciones, cuál es su propósito y cuándo ya la organización no lo está necesitando. Cuando ya el mundo necesita que usted más bien se vaya, porque otra persona va a venir y cumplir otra parte de la función que le toca hacer, ¿verdad? Jesús sabía que él tenía que morirse, que él tenía que irse, porque si él no se iba, no iba a venir el abogado defensor, o en este caso el Espíritu Santo, para poder cumplir su obra aquí en la cruz, ¿verdad? Perdón, su obra en el corazón de todos nosotros y acercarnos con Dios, a Dios lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero lo importante de este versículo dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordarnos a nosotros lo que Cristo hizo y la importancia de Cristo en toda la ecuación de la salvación del mundo, ¿verdad? Cuando yo reconozco que Cristo es mi Señor, no soy yo el que estoy hablando, sino es el Espíritu Santo que puso eso en mi corazón y entonces yo puedo decirlo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo que le toca es señalar a Cristo. Y Cristo, la obra de Cristo es el Padre. Cristo el que señala es al Padre. Entonces, Jesucristo señala al Padre. El Padre señala al Espíritu Santo, que es la relación que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo señala a Cristo, ¿verdad? Entonces, no es, el líder no se autoseñala a sí mismo, no se hace autobombo, no es que dicen, míreme a mí, aquí estoy. El verdadero líder señala su propósito, señala su obra como la más importante y más importante que él mismo, ¿verdad? Tanto Jesucristo señala al Espíritu Santo como el Espíritu Santo señala a Jesucristo. Y no es que cada uno se señala a sí mismo como lo necesario para que se pueda existir, ¿verdad? La ley de la herencia nos habla de que nosotros vamos a salir de este mundo y saliendo de este mundo, ¿qué es lo que vamos a lograr hacer? Caro, si quieres lees ahí primera de Pedro 1, del 4 al 5. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Ok. Con la obra de Cristo en la cruz, nosotros ya tenemos una herencia. Nos adoptamos o nos adoptaron dentro de la familia de Dios. Y por esa opción de la familia de Dios tenemos la herencia que es la vida eterna. Entender que nosotros en este mundo estamos para señalar esa obra, para señalar esa herencia, para que la gente que no la tiene la aprenda, la entienda y la busque, es el trabajo de nosotros como cristianos, de líderes que queremos hacer una influencia y cambiar este mundo, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa herencia, lo que nos toca a nosotros es que haya gente detrás de nosotros que reciba también esa herencia para que cuando nosotros nos vayamos se siga haciendo la obra aquí en la tierra, ¿verdad? El líder tiene que tener en su mente, en su ser, en su ADN, la evangelización, el traer las buenas noticias aquí en la tierra. Los líderes cristianos lo que tenemos que traer y ser efectivos es en dar buscar esa herencia de salvación para que todos la tengan. Si nosotros tenemos esa enseñanza, si nosotros tenemos ese conocimiento, es egoísta de parte de nosotros no compartirlo con gente que está necesitando y que sabemos nosotros que eso es lo que ellos andan buscando. Aníbal, si quieres leer a Efesios 1:11.
Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. La herencia que nosotros recibimos de parte de Dios es esa adopción como hijos suyos, ¿verdad? Y con esa adopción, les decía, viene el Espíritu Santo, se nos quitan unas vendas de los ojos y empezamos a ver un montón de realidades bíblicas que antes no habíamos visto. Y se nos abre el propósito que Dios tiene sobre nuestra vida. Y ahí es que hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito que nosotros tenemos en la vida es parte del plan de Dios. Y no ponerlo en práctica sería desobedecer o no querer trabajar con respecto a lo que Dios tiene para nosotros. Creo que es importante entender esa herencia como esa primera parte del plan de Dios que después incluye nuestra capacitación y que incluye nuestro trabajo, a final de cuentas, de evangelización para atraer más gente al conocimiento de Dios y a las verdades bíblicas que están ahí escondidas. ¿Okay? Como cristianos tenemos información importante que no podemos quedarnos callados. Esta información trae salvación y un cambio de vida o muerte a las personas que la reciben. Muchas veces no entendemos que si nosotros no hacemos la obra y la gente se muere sin recibir a Cristo en su corazón, se va para el infierno. Y así de duro es. Eh, Creo que el infierno no es un lugar físico, sino simplemente es la desaparición y la muerte de las personas. Pero si nosotros tenemos esa información, amamos a la gente, amamos al mundo, ¿por qué es que no estamos haciendo esas obras de evangelización? ¿Por qué no estamos haciendo llevando ese mensaje de evangelización a la gente que realmente queremos, ¿verdad? Seamos los líderes que este mundo necesita. Y este mundo necesita acercarse a las cosas de Dios, necesita acercarse a las verdades bíblicas y necesita caminar de acuerdo a la obra y al propósito que Dios nos puso en nosotros. Y aquí les dejé el mismo versículo que les dejé la semana pasada, que es Nehemías 1. Dice, espérense, ¿quién me está tapando esto? Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Eso es lo que Nehemías estaba pidiéndole a Dios. No desaprovechó las oportunidades, empezó a buscar y priorizar lo que él necesitaba y a final de cuentas dejó una herencia innegable en el pueblo judío y en nosotros también, que ahora estudiamos lo que Nehemías hizo como uno de los puntos más actuales de la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces voy a volver a pasarles este versículo para que durante esta semana busquemos el éxito en el propósito que Dios puso en nosotros y queremos asociarnos con él. Eso es lo que tenía para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. Yo, Dígame, Tedito. ajá. Tú al final dijiste que si nosotros actuamos como líderes, ¿verdad? Ayudan, haciendo de que la gente vaya más por el camino de Dios, pero si no logramos que nadie vaya, vamos para el infierno. ¿Cómo es eso? Me da miedo. No, yo no dije eso. Yo no dije eso, Eso Dios fue lo que, guarde. es que No, no, eso fue lo no, que entendí. Eso fue lo que o entendí. sea, lo que tenemos que entender es que si una persona se muere sin recibir a Cristo en su corazón, se va para Ajá. el infierno. Esa Ah, persona se va para el infierno, ok, ¿verdad? ok. Y así de dura es la verdad bíblica. O Ajá. sea, em, todos merecemos la muerte, porque el pecado vino en todos y todos hemos Ujú, pecado, ¿verdad? ujú. En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el regalo de la gracia de Dios, ya no nos vamos a morir, vamos para el cielo.
Ya estamos Somos salvos ya. Ajá, somos salvos, ajá. exactamente. Y no hay nada que podamos hacer o que dejemos de hacer nosotros porque no fue nada lo que hicimos para poder obtener la salvación de Dios. ¿Verdad? Entonces, uno, a mi parecer, no pierde la salvación. No es que hace algo y a final de cuentas Dios dice, bueno, pues ya ahora sí se va a morir. No, hay que entender y, que en el momento en que Cristo murió por nosotros, el pecado ya se pierde en la ecuación. Entonces nosotros no nos relacionamos con Dios a través del pecado, sino nos relacionamos con Dios a través de la fe. Y el reconocer a Cristo en la cruz, reconocer la obra que hizo en nosotros, es caminar con fe, ¿verdad? Y entonces ya logramos eso. Lo que pasa es que hay gente que no ha recibido eso o que no ha querido recibir ese mensaje de salvación, entonces se va a morir y se va para el infierno. Pero nosotros no, ya nosotros estamos salvos y ya nosotros Bueno, lo yo por lo logramos. menos en la oficina espero que por lo menos a uno le haya, ¿cómo se dice? Jalado ahí el asunto, la Ajá, historia. exactamente. Ujú, Pues yo me imagino que por lo menos es que es difícil porque hay gente, la gente no es, tiene la cabeza diferente, ¿verdad? O sea, y su corazón dispuesto de manera diferente también. ujú, Entonces, aunque uno, yo me imagino que es mejor con la forma de uno actuar que con la hablada, uno gana más que, o sea, más adeptos para este lado que para allá, ¿verdad? ujú. Sí, no, definitivamente el testimonio creo que es importante, pero el testimonio creo que nos abre la puerta para que la gente diga, no, este muchacho no es pura hablada, ¿verdad? Ujú. Porque hay tanta gente y tanto daño se le ha hecho a la iglesia que mucha gente está como rejega Ajá, a recibir una enseñanza. pero Entonces nuestro testimonio realmente abre la puerta para que la gente diga, Teo no es cristiana desde la boca para afuera, no, Teo hace las cosas diferentes, es una persona diferente. Pero yo creo que a esa persona va a llegar donde Teo y le va a decir, Teo, cuénteme, ¿por qué es que usted es diferente? Entonces ahí hay que aprovechar la oportunidad. Hay que saber qué decir, hay que saber cómo actuar, saber qué recomendar para que esa oportunidad no se pierda, ¿verdad? Entonces creo que el testimonio es muy importante y nos abre la puerta, pero al final de cuentas, eso es para que esa persona se abra y diga, Teo, vieras que estoy pasando por un momento difícil, y, ¿usted puede y, y orar por si, mí? y si no le preguntan, ¿cómo No, hace uno? o sea, no, si no le preguntan, tampoco es que uno pueda andar ahí con una bolita mágica y que Dios le abra la puerta. Yo creo que la obra la hace el Espíritu Santo. No, yo Ok, creo no. Yo sé que la obra la hace el Espíritu Santo. Y tal sí. vez usted sembró la semilla y otra persona recogió el fruto. Sí, sí, porque el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Y Ujú. entonces el Espíritu Santo se confabula y dice, ok, Teo le va a hablar de esto a Dios y esa persona va a buscarlo en su corazón y al final de cuentas se va a acercar a Carolina y Carolina va a ser la que le va a tocar presentar el plan de salvación, ¿verdad? Y Teo nunca se enteró que Carolina conocía a esa otra persona, Mm, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ok. y no pensar que a uno le toca hacer A, B y C, ¿verdad? No, al final de cuentas, lo Puede que... ser que uno abra el camino y otro vaya caminando y lo lleve más adelante, ¿verdad? Exactamente, Ok. exactamente. Así es, así es. No sé si tienen alguna otra duda. Estamos listos entonces.